A ver, el compañero que desde hace rato está pidiendo. Sí, tú, el de lentes, no me acuerdo cómo te llamas. Sí, tú. Juan. Gracias, presidenta. La cifra que presenta hoy el Instituto de Migración es una cifra en realidad récord, histórica. Incluso aquellas políticas y megadifusión que le daba la prensa tradicional de las marchas y ver al tema migrante como la escoria de una parte de la humanidad, creo que ha quedado atrás, presidenta. ¿Me podría rectificar el señor director si esta cifra es realmente la más baja en los últimos 10 años? O usted misma, presidenta, sería el primero. De mexicanos que regresaron a nuestro país, ajá. En este caso de forma voluntaria y no deportados también, que ese es otro ramo ahí, otra gran diferencia que hay. Sin duda ha venido cambiando la migración de acuerdo a como tú lo vienes manejando, y tiene que ver mucho con la política que en su momento asuma cada uno en Estados Unidos. Lo quiero manejar con mucha puntualidad porque hay quien genera una mayor apertura y hay quien genera un tema de mayor cerrazón. Sin embargo, hoy se ha venido a baja, pero hoy se viene atendiendo con mucha puntualidad. Queremos decirte que hay datos muy importantes que reflejan que el programa México Te Abraza ha hecho que la gente se quede en el país, que regrese y que generen intenciones, y sobre todo los enlaces que hoy se han dado ha permitido que muchos mexicanos ya no decidan regresar. Y eso es un tema muy importante porque México le está generando hoy grandes oportunidades. Eso hace que cada día vaya menos gente mexicanos hacia allá, y también ha venido frenando el flujo migratorio de Centroamérica y de Sudamérica hacia el norte del país. Muy bien, gracias. En un segundo tema, presidenta, fíjese que el tema de los códigos de ética tiene su origen a principios de 1900, allá por los Países Bajos. Ese es realmente su acuñación, su nicho, en relación también a todas las libertades, principalmente pues generadas por el pensamiento liberal francés y otras tantas de la parte de Inglaterra. Y desde entonces los periodistas mexicanos, principalmente en los años 60, 70, se empezaron a agrupar en una serie de asociaciones, pero con carácter democrático. Ahí está el club desde hace mucho tiempo, el Club de Periodistas de México. Estuvo en su momento la Unión de Periodistas Democráticos, fundada por Renato Leduc y Luis Suárez, este periodista refugiado que alcanzó el grado de coronel y que aquí tuvo una participación muy prolífica en los medios de comunicación, incluso fue dirigente de la FELAP, de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Desde entonces, los periodistas mexicanos, incluido una reciente asociación en la que yo participé, la Fraternidad de Reporteros, demandamos ante el Congreso de la Unión que se estableciera la cláusula de conciencia en los códigos de ética. ¿Qué significa la cláusula de conciencia? Es un concepto que tiene que ver con que el reportero no esté obligado a responder o a realizar una pregunta que vaya en contra de su conciencia o de su creencia religiosa. Y de ahí hay mucho riesgo porque hay jefes de información de medios tradicionales todavía desde el siglo pasado que hoy mutaron a la parte digital, que amenazan a los reporteros incluso que vienen aquí a esta conferencia con ser despedidos si no hacen una pregunta que es contraria a los intereses del reportero. El reportero sigue siendo un obrero clasificado. Digo, aún con licenciatura seguimos teniendo y maestría seguimos teniendo ese valor. Pero los códigos de ética como tal debieran incluir en una partecita, porque no puede haber dos códigos de ética en un medio, la cláusula de conciencia que desde hace mucho se ha demandado. Entonces, eso sí también tendría que considerarlo ahora que está esta gran oportunidad, porque hay que verlo así como una gran oportunidad, no como una restricción, el que cada medio de comunicación tenga un código de ética. Y por parte de los periodistas, porque somos nosotros los que podemos aportar esa parte entre pares,
que también el jefe de información y el dueño del medio respeten la voluntad del reportero. Eso no está, porque de otra forma están a la dispensa, como se decía antes, de la orden, y si no se cumple, se le corre. Bueno, eso. Nosotros lo que planteamos en la ley, que por cierto estuvo de acuerdo porque hubo muchas discusiones con la Cámara de la Radio y la televisión en su momento, hace unos meses, es un código de ética del medio, un defensor de las audiencias y un espacio para que la audiencia se pueda quejar. Fíjense, ya lo que tú planteas pues ya son los derechos de las y los reporteros en el trabajo de lo que significa un medio de comunicación. Pero es muy sencillo. ¿Qué tiene eso de censura? Nada. Absolutamente nada. Y sostengo que es un avance democrático para el país. Porque el medio tiene que decir cuál es su código y permitir que la audiencia se queje ante un defensor que ellos mismos ponen. Así de sencillo, simple. Y además siguen a consulta, porque además se puso a consulta. Ni siquiera se dijo, estas son. Vamos a ponerlas a consulta a ver qué opinan todos. Es un ejercicio de debate. Y por otro lado, el tema de las redes, que es muy importante que todas y todos sepamos cómo funcionan las redes sociales. Somos usuarios de las redes sociales y es un mecanismo de difusión muy importante. Pero también se ha aprovechado para generar mecanismos de manipulación, esa es la verdad. Entonces, sencillamente hay que decirlos cuáles son, cómo operan. Eso por un lado. Y por el otro, cómo ciertos esquemas están generando adicción en las niñas y los niños. Hay que decirlo, hay que hablarlo. Porque de otra manera entonces es la verdad absoluta que nadie discute ni nadie dice nada. Y es el presente y el futuro de México. Gracias, Presidenta. Sobre ese último punto, en la revista Voces del Periodista estamos realizando un gran reportaje que nos va a llevar un tiempo por el grado de amplitud y de desarrollo que tiene que ver con la lectura y el aprendizaje. Según la UNESCO, el 30% de los niños mexicanos hoy tiene un menor impacto en el conocimiento de la lectura. Una cosa es leer y otra cosa es realmente el aprendizaje. Y hay un descenso en la lectura en general. Entonces estamos realizando un reportaje de largo aliento con varios círculos de lectura. Incluso yo me acabo de inscribir al círculo de lectura franco-rusas que dirige Mario Rodríguez, que es un chico egresado de la Sorbona, mexicano, que estuvo 16 años allá y regresó para acá, pero él tiene ya 5 años en los círculos de lectura del Fondo de Cultura Económica. Y estamos viendo el poco interés que hay en la lectura en adultos, pero más en jóvenes. Entonces queremos saber en la revista Voces del Periodista cuál es ese porcentaje, porque es como una especie de paréntesis o de hoyo negro que no alcanzamos a ver, no solamente las estadísticas. Entonces queremos meternos en esa parte para realizar ese gran reportaje y sí promover también no solamente la lectura en los jóvenes y ver el impacto, como usted ha señalado aquí, que se la pasan entre 4 y 5 horas reunidos en las redes sociales, y el libro ya lo ven como algo extraño, como algo lejano fuera de los libros de texto. Ya no hay bibliotecas en las casas, todo está ya en las computadoras o en los celulares. Una lástima, bueno, a lo mejor porque es un pensamiento tradicional, pero siempre la biblioteca física de consulta es un arma que tiene que estar a la mano en la casa. Entonces, estamos preparando ese reportaje para ver hasta dónde la lectura, por una parte, es promovida por el Estado mexicano y cuál es el resultado. Ahora que usted va a ir los lunes, o al menos eso comentó, a las escuelas públicas para interactuar con los jóvenes,
y ver realmente cuál es el termómetro en esa parte de la lectura-aprendizaje que también tiene que ver la Secretaría de Educación Pública. Es mi comentario, Presidenta. Gracias, muchas gracias. ¿Quién más? A ver.